Viernes Santo, reconociendo de manera especial lo que Cristo hizo en la cruz, por ti y por mí, por ti y por mí. Juan capítulo 19, versículo 30, si se pueden poner de pie para la lectura de la palabra de Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Honramos también a algunas personas que son de la casa, pero que hacía un tiempito que no los veíamos. Gracias, Señor. Le doy gracias a Dios por sus vidas. Qué bueno verlos acá nuevamente. Qué bueno es perseverar. Qué bueno es perseverar en Cristo. Juan capítulo 19, versículo 30, y dice la palabra de Dios: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Repite conmigo: consumado es. Consumado es. Esa palabra lo que significa es: terminé. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Un solo versículo que voy a leer para comenzar. Qué bueno es terminar las cosas que empezamos, ¿verdad? Vamos a orar por la palabra. Voy a estar predicando durante los próximos minutos bajo el tema perseverancia. Perseverancia. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú nos diste a través del testimonio de Cristo, un gran ejemplo, un gran modelo a seguir en cuanto a la perseverancia, Señor. Porque ninguno de los que estamos aquí hemos atravesado lo que Cristo atravesó. Ninguno de los que estamos aquí fuimos tentados como Cristo fue tentado. Ninguno de los que estamos aquí fue afligido como Cristo fue afligido. Y aún así, Él perseveró hasta el final. Te pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que puedas inspirarnos en la mañana de hoy a través del testimonio de Cristo. Que puedas inspirar nuestra fe, aumentar nuestra fe. Uno es el que siembra, otro es el que riega, pero tú das el crecimiento. Te pedimos que tú nos hagas crecer como cristianos en la mañana de hoy. Espíritu Santo de Dios, toma el control de todas las cosas y haz como tú quieras. En el nombre de Jesús, y la iglesia de Jesucristo dice: amén. Se pueden sentar. Perseverancia, definitivamente. Terminar las cosas es mejor que comenzarlas, ¿verdad? Qué difícil es comenzar muchas veces un proceso. Comenzar un proceso. ¿Doy el paso o no doy el paso? ¿Lo empiezo o no lo empiezo? ¿Llevo esto a cabo o no lo llevo a cabo? Yo me acuerdo cuando empecé a pensar en casarme con mi esposa. Señor, ¿lo hago o no lo hago? Porque esto es para toda la vida, ¿verdad? Esto es una decisión tan importante, esto es algo tan trascendental, tan importante, que lo hago o no lo hago. Y entonces pensamos en tantas cosas, ¿verdad? ¿Y si no me va bien? ¿Y si no me sale? ¿Y si no logramos conectarnos en cuanto nos mudemos juntos? ¿Y si no logramos llevar bien esta relación ya después que estemos conviviendo juntos? Porque una cosa es el noviazgo y otra cosa es cuando uno comienza a vivir con una persona. Y no es lo mismo, porque yo estaba acostumbrado a ver a mi esposa, tú sabes, en esa etapa de noviazgo, que ella podía estar 2 horas preparándose para salir conmigo. Y yo esperando en el carro afuera: mi amor, y yo le enviaba un mensaje de texto: sigo aquí, tú sabes que ¿vas a salir o no vas a salir? ¿Qué vas a hacer? Voy ya mismo, me estoy preparando. Y después cuando salía, tú sabes, con el pelo bien brutal y con esa ropa, y la vida era más simple. En aquel momento no teníamos hijos, tú sabes, todo lo que entraba de presupuesto estaba disponible. Ella lucía ropa nueva toda la semana. Y yo: ¿cómo tú lo haces? Y entonces, pero ¿cómo? Si cuando yo estoy acostumbrado a ver estas dinámicas, no es lo mismo a verte así, que tú estás 2 horas para prepararte y después cuando te veo por la mañana acabadita de despertar. Una nota al alcance: mi esposa es hermosa, así por la mañana acabadita de despertar. Sí.
Que conste. Se está grabando, sí. Pero es un riesgo, repite conmigo, riesgos. Son riesgos que nosotros asumimos. ¿Cómo va a ser esto la mañana después del honeymoon? El honeymoon es chulería, pero ¿cómo va a ser esto la mañana después? Mi esposa se hizo hasta rizos. La última vez que di el testimonio dije rolos. No, ella no amaneció con los rolos puestos, ella amaneció con unos rizos fabulosos. Cuando yo abrí los ojos, ¿qué es esto? Maquillada, tú sabes, que yo decía, ¿cómo? Así es como tú despiertas, mi amor, gloria a Dios. Y yo, yes, Padre, gracias, Señor. Pero son riesgos que asumimos. Si yo voy a montar un negocio, que antes de hacer la inversión, antes de vaciar mis ahorros allí y asumir ese riesgo de quedarme pelado, asumir el riesgo de dejar la seguridad de mi trabajo para meterme en una dinámica de negocio sin la seguridad, sin la certeza de que me vaya a ir bien, sin la certeza de que vaya a tener por lo menos el salario con el que estoy acostumbrado. Son riesgos, ¿verdad? Y en medio del proceso, aquí hay personas que están haciendo doctorado, gloria a Dios, que están haciendo estudios, que están haciendo maestrías, que están haciendo bachillerato, que están haciendo cursos. Y antes de comenzar ese proceso uno dice, ¿y si no me va bien? ¿Y si me rajo a mitad de camino? Y cuando se aprieta eso, cuando llegan los finales, ¿alguien se identifica? Cuando llegan los finales que tú dices, Señor, me voy a quitar de esta clase, yo mejor me doy de baja. Mejor me doy de baja de esta clase. Entonces empezamos a negociar en nuestras mentes, a ver cómo lo podemos lograr, cómo podemos llevar esto hasta el final. Es más difícil comenzar un proceso que terminarlo. Ya cuando llegas al final, yo me acuerdo de mi graduación de bachillerato. Para testimonio, yo me tardé 11 años en terminar un bachillerato de 4. Empecé en el año 2000, agosto 2000, en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, antes, ahora y siempre colegio. Y 2 años después de eso estaba en mi casa haciendo nada, despertándome tarde. Y tratando de despertarme más tarde todavía para ver si ya mis papás se hubieran ido, que mi papá se hubiera ido ya para el trabajo, que mi mamá se hubiera ido a hacer diligencia, porque yo no quería despertarme y verle las caras de defraude, de desilusión, yo tenía tanta expectativa y estas discusiones y estas peleas que vinieron porque yo no me porté muy bien, vamos a decirlo así. Mi experiencia en el antes, ahora y siempre colegio no fue la más santa. Y al tiempo yo de momento me encontraba que me habían hasta sacado de la universidad, me habían suspendido, me habían suspendido y si regresas en probatoria. Cosas que cuando nosotros las comenzamos a lo mejor teníamos tantas expectativas y pensábamos que nos iban a ir de cierta manera, pero cuando yo entraba a esas clases de contabilidad y ese profesor que no tenía ningún tipo de problema en hablar bajito en un auditorio de 150 estudiantes sin micrófono, hablando bajito desde acá, el que entienda bien y el que no tan bien. Y entonces esto no es fácil, repite conmigo, no es fácil. Hay cosas que no son fáciles. Precálculo, la primera vez que yo cogí precálculo era en los auditorios más grandes de allá, del recinto de Mayagüez, y yo veía al profesor allá chiquitito, allá abajo. ¿Y qué rayos estará escribiendo él en la pizarra? Yo no entendía. Cuando me encontraba allí en el proceso, yo decía, no, aquí yo tengo que enfocarme un poquito más, pero no estaba muy enfocado, realmente. Pero yo recuerdo en el 2011, cuando 5 universidades después, Mayagüez, San Germán, Ponce, la UNE, finalmente la UMED, donde pude terminar para la gloria de Dios. Y allí yo recordando todas esas cosas, yo sentado con mi birrete y con la toga, y era como que es bueno terminar. Es bueno terminar lo que comenzamos.
Es bueno terminar lo que comenzamos. Y yo recordaba todo lo que me costó poder llegar hasta ese momento. Tuve que terminar el bachillerato estudiando por las noches, saliendo de Bayamón a las 10 de la noche para regresar hasta Coamo para levantarme por la mañana a trabajar, porque ya las dinámicas habían cambiado y ya yo no podía depender de mis padres económicamente para mi sustento. Así que ya se me pasaron algunas etapas que hubieran sido mucho más fáciles para yo poder estudiar, pero no. Las dejé pasar. Y yo recordando lo que a mí me costaron esos últimos años, yo trabajando durante el día, en 2 trabajos. Trabajaba en una finca en Santa Isabel recogiendo calabazas y papayas, y después salíamos a las 2 o 3 de la tarde y yo me iba a limpiar patios. Para entonces a las 4 de la tarde prepararme para salir, para subir a Bayamón a estudiar, coger clases, cabecear en el salón, picando maíz, como dicen por ahí, por el cansancio de haber estado todo el día bajo el sol. Y después a las 10 de la noche, gracias profesor por soltarnos temprano. No nos soltaba temprano. Habían veces que se extendía un chipito más y a esa hora yo tenía que bajar hasta Coamo otra vez y comenzar la rutina. Y yo recordando, yo con mi birrete puesto y con la toga, yo decía, wow, de verdad que es bueno terminar lo que comenzamos. Es bueno terminar lo que comenzamos y se requiere perseverancia. Jesús, aquí en Juan capítulo 19, esta es la historia que se relata en los 4 evangelios, que es, me atrevería a decir que una de las más importantes en la Biblia, la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Él atravesando proceso tras proceso hasta poder llegar finalmente a la cruz del Calvario, y allí el poder llegar hasta ese momento de decir, consumado es, consumado es. Que lo que significa es terminé esto. Significa traer el asunto a un cierre, ejecutar la última parte de un proceso. He ejecutado la última parte de este proceso. Terminé. Significa completar, significa cumplir con lo ordenado. Había una instrucción que yo tenía que cumplir y la llevé hasta el final. Significa también saldar. Repite conmigo, saldar. Y los que en algún momento han saldado carros o casas saben que es mejor terminar que comenzar, ¿verdad? El proceso. Hay unos por ahí que están empezando procesos de préstamos con carros, estrenando carrito nuevo, pero estrenar el carrito nuevo también es estrenar una libreta de pagos que tienes que someter allí mes tras mes. Saldar. Es mejor saldar que comenzar ese proceso. Requiere perseverancia, poder llevar el proceso hasta el final. Vamos a ver en la historia de Cristo. Quiero que vayan conmigo a Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Voy a leer desde el versículo 43 y vamos a estar viendo algunos retos a tu perseverancia. Perseverancia realmente lo que significa es yo seguir hacia adelante aunque las condiciones me sean adversas. Porque cuando yo no tengo resistencia, yo camino por ahí free flow. Voy por ahí sin resistencia, yo voy por ahí sin obstáculos, yo voy por ahí sin detenimiento, no tengo motivos ni razón para detenerme en esto. En algún momento dado estuve en una universidad cercana aquí que no quiero mencionar, pero teníamos una profesora bien excelente que ella los días del examen, ella repartía los exámenes, se quedaba 5 o 10 minutos en el salón y después decía vengo ahora a los estudiantes y salía fuera del salón y se quedaba fuera del salón algunos 20 o 25 minutos y cuando regresaba al salón ella tocaba en la puerta. Porque ella sabía que cuando ella salía del salón todos nos reuníamos en boncha a hacer el examen juntos, a darnos el copiete, ¿verdad? A copiarnos aquí. Free flow, sin resistencia. Esas clases eran lamentables. Y yo comencé a entrar en una frustración porque yo decía, no estoy aprendiendo nada. Estoy sacando A en todas mis clases, pero no estoy aprendiendo nada. Y entonces tuve que planificar un movimiento para realmente tratar de compensar las lagunas que yo tenía de conocimiento, porque era capaz que me lanzaran a un trabajo y yo no supiera qué voy a hacer.
Pero es bien diferente cuando te cuesta. Cuando tú estás tratando de alcanzar una meta y esa meta te cuesta, esa meta de momento se te vuelve difícil alcanzarla. Tú estás tratando de llevar esta relación a lo mejor hacia adelante, tú estás tratando de llevar estos estudios hacia adelante y tienes un profesor de momento que te reta. Tienes un profesor de momento que ve tu potencial y te exige un poquito más. O te encuentras con un pastor que ve tu potencial y te exige un poquito más, santo. Hay líderes y hay líderes. Pero si el líder tuyo a ti no te reta, a ti no te confronta, pues ¿cómo tú vas a crecer? ¿Cómo vas a maximizar tu potencial? ¿Cómo tú vas a desarrollarte en lo que Dios ha puesto en ti? Jesús constantemente estaba retando y confrontando a sus discípulos. Yo estoy tratando de llevar a lo mejor mi matrimonio y de momento me encuentro con que, wow, mi esposa me reta, mi esposa me reta. Y entonces cuando estamos siendo retados, muchas veces nos quejamos porque quisiéramos que el asunto fuera más fácil. Pero algo que yo he encontrado, aún en medio de cada uno de los retos que yo he enfrentado en mi vida, es que el reto siempre me ha hecho crecer. El reto siempre me ha hecho crecer. Esa obligación, cuando yo me encuentro contra la resistencia de la dificultad, cuando me encuentro contra el obstáculo, cuando me encuentro con ese profesor que me exige más, cuando me encuentro con ese líder que me exige más, cuando mi esposa me exige más, cuando mis jefes me exigen más, santo, yo entiendo que en el proceso me incomoda, pero la incomodidad del momento se convierte en un crecimiento futuro. Y nosotros necesitamos estar conscientes de los diferentes retos que nos podamos encontrar mientras estamos tratando de perseverar hacia las metas que nosotros tenemos. Y en Marcos capítulo 14, versículo 43, encontramos un reto bien terrible. Les voy a estar mencionando algunos retos que ante cualquiera de estos retos yo conozco personas que con menos de esto se han quitado. Con cualquiera de estas situaciones que nuestro Señor Jesús atravesó, cualquiera de nosotros engancharíamos los guantes. Marcos capítulo 14, versículo 43 dice: luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12. Era uno de los 12, hermano. Era uno de los míos, era uno de los que caminaba conmigo, era uno que yo lo bendije, que vio todos los milagros que hizo Jesús. Él estuvo presente cuando alimenté los 3,000, cuando hice el milagro de los panes y los peces. O sea, Jesús pudo haber mirado a Judas y le pudo haber dicho 4 cosas, ¿verdad? Cualquiera de nosotros le hubiera dicho 4 cosas. Yo lo mataba, ¿verdad? Sí. No, yo te escuché, yo estoy solamente repitiendo, yo no lo mataría, pero sí. Vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y con palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. El primer reto a nuestra perseverancia es la afrenta. Afrenta. Cuando nos sentimos traicionados por una persona en quien nosotros llegamos a confiar. Después que yo confié tanto en ti, después que yo te permití entrar a mi círculo de confianza, después que yo abrí mi corazón contigo, después que yo te conté cosas a ti que yo no le he contado a casi nadie, después que yo te permití acceso a lo más íntimo de mi interior, después tú me vienes con esta. Es difícil. Y yo conozco muchísimas personas que ante una afrenta enganchan los guantes. No voy más. Porque me sentí traicionado por un líder en la iglesia y no voy más. No lo vuelvo a intentar. No vuelvo a pisar otra iglesia. O se sienten traicionados por una pareja y dicen, ¿sabes qué? No lo vuelvo a intentar. Ante esta afrenta, aquí mira, yo engancho mi guante y yo no vuelvo a abrirle mi corazón a nadie. Pasan una desilusión, pero Jesús
En el versículo 44 dice, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llévenlo con seguridad. Y cuando vino se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Caripelado, ¿verdad? Maestro, maestro, y le besó. Y entonces ellos le echaron mano y le prendieron porque vinieron en combo, como dicen, ¿verdad? Ellos fueron a sacar a Jesús de allí como si fueran a buscar un narcotraficante. Ellos fueron a buscar a Jesús allí como si fueran a buscar un asesino. Fueron soldados armados. Y aquí fue la primera prendida que le dieron a Jesús. Le dieron una prendida tras una afrenta, tras una traición. Tras que me traicionas, tú vas a permitir que esta gente también. El segundo reto lo encontramos en el versículo 48, Marcos capítulo 14, versículo 48. Mira lo que le dice Jesús. Y respondiendo Jesús les dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. El atropello. Yo no sé si en algún momento tú te has sentido atropellado. El caso particular de Jesús fue que se sintió atropellado injustamente. Como ladrón, tú me has venido a buscar a mí para prenderme. Como ladrón, si tú sabes que yo no soy un ladrón. Las cosas que tú estás diciendo de mí, tú sabes que no son correctas. Las cosas que tú me estás haciendo, tú sabes que yo no me las merezco. Tú sabes que con todo lo que yo he hecho por ti, con todo lo que yo he hecho por ustedes, con todo lo que yo he hecho por este lugar, tanto que yo me sacrifiqué en esto, y tú vienes a atropellarme de esta manera como si yo te hubiera fallado a ti. El atropello. Y somos muchos que posiblemente ante una injusticia, ante un atropello decimos, eso no lo vuelvo a intentar. Hasta aquí mi parte, Señor. Y hay gente que yo he escuchado que me hablan específicamente esas palabras. No, yo le dije a Dios que después de esa situación yo no iba a volver a servirle. Como si Dios le justificara eso. Para algunas cosas nosotros recibimos la soberana voluntad de Dios y para otras no. Cuando Job se vio allí en medio de su propio atropello, porque dice la palabra que Job era un hombre perfecto, era un hombre justo, era un hombre que de todos los que estaban allí, Dios se agradaba de él. Y cuando los amigos, incluso la esposa de Job, le decía, mira, maldice a tu Dios y muérete. Qué terrible, ¿verdad? Que muchas veces el enemigo utiliza a las personas más cercanas a nosotros para tratar de hacernos echar para atrás. Nosotros necesitamos abrir nuestros ojos también para ver, porque el enemigo es astuto y en muchas ocasiones va a utilizar las personas más influyentes en tu vida para tratar de hacerte retroceder. Pero así como Jesús le dijo a Pedro, cuando Pedro le dijo, no vayas a la cruz, apártate de mí, Satanás. Jesús pudo identificar que no era Pedro mismo el que quería que Jesús no cumpliera el propósito, sino que era Satanás el que estaba detrás de Pedro, influyendo en sus palabras para tratar de hacer que Jesús retrocediera de su propósito. Y así mismo nosotros necesitamos abrir nuestros ojos cada vez que alguien que está cercano a nosotros, alguien que nosotros posiblemente esperemos que nos esté motivando a seguir hacia adelante, y que esa persona de momento abra la boca para decirnos unas palabras que lo que nos dan ganas es de quitarnos de todo. Que nosotros podamos abrir nuestros ojos y decir, apártate de mí, Satanás. Yo sé que no eres tú el que quieres que yo me quite. Yo sé que es el mismo infierno que no quiere que yo alcance el propósito de mi vida. Atropellos. La tercera, en Marcos capítulo 14, versículo 50, 2 versículos más abajo, dice, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. El abandono.
retos a nuestra perseverancia, cuando nosotros estamos tratando de llevar un proyecto hacia adelante, cuando yo estoy tratando de llevar esta relación de pareja hacia adelante, cuando yo estoy tratando de llevar esta familia hacia adelante, cuando yo estoy tratando de llevar este negocio hacia adelante, cuando yo estoy tratando de llevar este ministerio hacia adelante, y de momento yo miro hacia los lados y digo, pero ¿qué pasó con la gente aquí? ¿Qué pasó con los que comenzaron este proyecto conmigo? Y de momento nos sentimos abandonados. Y el abandono trata de llevarnos hacia la soledad. Y en la soledad el enemigo quiere aprovecharse para tratar de deprimirnos. Y de momento comienzan a fluir todo un montón de pensamientos que no provienen de Dios. Te dejaron y bueno que te pase, te dejaron y fue por tu culpa, te dejaron y fue por este error que tú cometiste, y te dejaron por esto y te dejaron por lo otro y te dejaron por lo otro, y ahora estás solo y mira que estás solo, y mira ahora que estás solo, y qué vas a hacer ahora que estás solo. Pero Jesús, ante estos retos, de momento Él miró hacia detrás, y aquí nosotros no encontramos que Jesús dijera, ¿sabes qué? No voy nada. Muchas veces nosotros nos vamos a encontrar solos en el proceso para que podamos ver quién nunca nos va a dejar solos. Hay veces que nosotros vamos a perder la compañía y el respaldo de personas en quien nosotros hemos depositado toda nuestra confianza, para que nosotros nos demos cuenta de nuestro error. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Hay veces que nos vamos a ver desilusionados por personas que nosotros esperábamos que estuvieran con nosotros hasta el final, para que nosotros aprendamos de una vez y por todas, por favor, que nuestra mayor confianza no se la podemos entregar. Eso es un tesoro que no le podemos entregar a cualquier persona. Eso es un tesoro, es el tesoro de mi corazón, es el tesoro de mi estructura emocional. Yo no puedo arriesgarme a ser descompensado por un abandono. Y hay situaciones en la vida que nosotros atravesamos para prepararnos, porque en medio de la situación, mira esto qué brutal. En el versículo 51. Dice, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Siempre quedará al menos alguien que está dispuesto a coger una prendida por ti. Muchas veces nosotros nos enfocamos tanto mirando en la gente que se fue, que no nos damos cuenta del que se queda. Muchas veces sufrimos tanto la pérdida de aquellos que nosotros pensábamos que iban a estar con nosotros hasta el final, que menospreciamos incluso aquel que permanece, aquel que está dispuesto a seguirte. Dice la palabra que este joven lo siguió con lo único que tenía, que era una sábana para cubrir su cuerpo. Sabrá Dios cómo estaba este joven cuando fueron a buscar a Jesús, que este joven lo que hizo fue agarrar una sábana y dijo, me voy detrás de él para seguir al maestro, para darle apoyo, para estar con él. Y se arriesgó a coger una prendida, que fue lo que le pasó. Y esto es un relato que queda desapercibido en los demás evangelios. Y ¿sabe qué poderoso es? Que no mucha gente mira al que se queda. En muchas ocasiones quedan desapercibidos y la gente los pasa por alto, prestándole más atención al Judas que traiciona, prestándole más atención a los que trataron o que dijeron en algún momento que iban a ser fieles, pero que en el momento, en la hora de la verdad, cuando la piña se puso agria, mira, se echaron para atrás. Y nos queremos enfocar tanto en el dolor que menospreciamos entonces a aquel que sí quiere darte ese apoyo, que sí quiere darte ese respaldo y que está dispuesto incluso a sufrir por ti. Santo Dios. El cuarto reto que nosotros encontramos lo vemos en el versículo 60 de Marcos capítulo 14. Dice, entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? Y esos versículos te invito a que los leas después. Ahorita por la tarde saca un tiempito para reflexionar. Este capítulo es poderoso. Dice la palabra que ellos estuvieron buscando gente que acusara a Jesús y le trajeron
muchas acusaciones, pero las versiones no concordaban. Era un tribunal, era una dinámica de juicio la que estaba ocurriendo allí, y ellos estaban entrevistando a diferentes testigos, pero este decía algo que cuando después traían al otro testigo decían, no, lo que dijo el primero fue un disparate. No encontraron con qué acusarlo a él. Finalmente el sumo sacerdote se desespera y se dirige directamente a Jesús. Le dice, no responden nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Hay veces que el silencio habla mucho más que las palabras, ¿verdad? Hay veces que nosotros necesitamos hacer como Jesús, que Jesús se quedó callado y permitió que siguieran llegando más y más testigos con acusaciones falsas, porque los testigos con acusaciones falsas se van a caer entre ellos mismos. No, muchas veces nosotros nos esforzamos tanto por defendernos en contra de acusaciones falsas, que entonces nosotros mismos nos enredamos en las falsedades que ellos están tratando de traer. Deja que Dios sea tu justicia. Deja que Dios pelee por ti. Hay veces que nosotros necesitamos quedarnos callados y dejar que aquellos que están tratando de atacarnos se enreden entre ellos mismos. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ya después que se habían enredado todos aquellos, le dijo abiertamente, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Hasta ese momento Jesús había callado acerca de su propósito delante de ellos. Aunque se había abierto delante de otros, pero delante de estos que lo que estaban buscando era para criticarlo, para juzgarlo y para condenarlo, él se había quedado en silencio. Pero llega el momento en que la puerta se abre por completo para que Jesús pueda declarar la verdad que carga. La puerta se abrió para que Jesús pudiera declarar la verdad que cargaba. Y nosotros podemos tratar de esconder la verdad que nosotros estamos cargando, pero llega el momento en el que la presión se convierte en tanta. Yo tengo que decir esto, yo tengo que hablar. Ya llega el momento en el que los que me están acusando se enredaron entre ellos. Ya lo que me resta es declarar la verdad que yo estoy cargando. La verdad te hará libre. Santo Dios. Mira esto. Mira esto. Jesús le dijo en el versículo 62, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Ellos pensaban que habían ganado aquí. ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza, profetiza. ¿Tú te imaginas esta película? Ellos tapándole la cara a Jesús para que él no pudiera ver quién le está dando, y ellos turnándose para darle en la cara. Y le decían, profetiza. Otro de los evangelios lo aclara un poquito más, que los soldados le decían, si eres realmente profeta, di el nombre del que te dio. Y Jesús con los ojos tapados, y aún en medio de allí, porque aquí fue donde oficialmente comenzó el proceso de Cristo. Antes de ese momento ellos no tenían fundamento para acusarlo. Antes de esa declaración, cuando Cristo abrió su boca para decir, yo soy el Hijo de Dios y me verás a la diestra del poder de Dios, y él se declaró como el Mesías abiertamente, llegó el momento en el que él no podía contener más la verdad que él estaba cargando, y allí comenzó el proceso que ellos pensaban que iba a ser de su condena. Y nosotros muchas veces nos quedamos callados ante la verdad que nosotros estamos cargando porque le tenemos temor al proceso que va a venir. Pero en algún momento nosotros tenemos que abrir esa boca. Dile a la persona que está al lado tuyo, abre esa boca. Hay verdad que tú estás cargando que tú no te atreves a lo mejor a decirlo. Tú no te atreves a declararlo, tú no te atreves, pero mientras tú te quedes callado con lo que tú estás cargando, el proceso se mantiene detenido, el proceso se mantiene detenido. Y sabes que el proceso no va a terminar hasta que comience. En algún momento nosotros tenemos que enfrentar la realidad de que este proceso yo lo tengo que comenzar. Y sabes que la gente no va a aceptar quién tú eres hasta que tú no aceptes quién tú eres.
Jesús en algún momento, Él tuvo que abrir la boca y aceptar. Este es el quinto, yo creo, reto que nosotros vamos a ver en nuestra perseverancia, la aceptación. La aceptación. Llega el momento en el que la situación se pone tan y tan dura que nosotros sí o sí tenemos que aceptar quiénes somos. Tenemos que aceptar. Y va a llegar el momento en el que la situación posiblemente en tu relación de pareja se ponga tan y tan crítica hasta el día en que tú le digas: lo que pasa es que yo soy cristiano. Yo no puedo permitir esto ya. En mi situación de trabajo, en mi escenario de trabajo o en mi escenario de ministerial, o yo no sé en dónde, pero en algún momento nosotros tenemos que salir y abrir la boca y decir: lo que pasa es que lo que tú estás tratando de hacer va en contra de mis principios. Lo que tú estás tratando de hacer a mí me está deteniendo en mi propósito. Lo que pasa es que yo soy hijo de Dios. Yo estoy cargando una promesa del Padre. Yo tengo un propósito y yo voy a caminar hacia este propósito. Me cueste lo que me cueste, yo voy a alcanzar el cumplimiento de esta promesa sobre mi vida. A mí Dios me ha prometido que yo y mi casa le serviremos a Jehová. A mí el Señor me ha prometido una vida y vida en abundancia. A mí Dios me ha prometido tantas promesas. Y esto es algo que yo no puedo ocultar más. La situación se va a apretar hasta el momento en el que tú tengas que abrir esa boca y comenzar a decir: mira, no, lamentablemente, esto es así. Esto es así. Y nosotros muchas veces nos quejamos porque la gente no acepta quién yo soy. ¿Por qué la gente no acepta que esto es lo que yo creo? ¿Por qué la gente siguen haciendo cosas en contra de lo que yo quiero para mi propia vida? Es que hasta que nosotros no abramos la boca para dejarle saber a la gente realmente: mira, lo que pasa es que yo estoy firme en mi identidad. Hasta que nosotros no logremos esa firmeza en nuestra propia identidad, hasta que nosotros no aceptemos quiénes nosotros somos en Cristo, ¿cómo pretendemos que la gente nos vaya a aceptar? Y mete miedo esto, porque en cuanto yo abra la boca para decirle a fulano que yo soy cristiano, ¿cómo me van a tratar? En cuanto yo abra la boca para decirle a esta gente que es importante, que es esta gente que tienen influencia, que yo creo que Dios envió a su Hijo a morir y que después de esa muerte resucitó al tercer. Estas son cosas que van en contra de la lógica. ¿Qué pensarán de mí? ¿Qué pensarán de mí cuando yo les digo que yo soy una persona de oración? ¿Qué pensarán de mí cuando se enteren que yo me paso hablando con un hombre invisible? Y que este hombre invisible a mí me habla para atrás. Es lo más fantástico de esto. ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a pensar de mí en el trabajo cuando la gente se sienta confrontada con mi testimonio? ¿Qué van a pensar de mí estas personas que están acostumbrados ya a hablar de cierta manera delante de mí? ¿Qué van a pensar estas personas que ya están acostumbradas posiblemente ya están en confianza conmigo y hablan malo delante de mí y hacen todo tipo de actividades que van en contra de lo que realmente yo soy? ¿Cómo van a reaccionar estas personas cuando yo abra mi boca para decirles: lo que pasa es que eso no es lo que Dios quiere para mi vida? Y yo creo esto. Yo creo esto en mi corazón. Yo creo esto y es algo real en mi vida. Este es quien yo soy. Este es quien yo soy. Y allí comenzó el proceso realmente de Jesús. Allí ellos obtuvieron el fundamento suficiente para ir a acusarlo. Allí lo comenzaron a aprender de verdad. Allí ellos comenzaron a moverlo hacia el juicio romano. Lo llevaron allí para que pudiera ser condenado. Pero lo que nosotros tememos, lo que más nosotros tememos del proceso, que muchas veces a nosotros nos aguanta en aceptar nuestra identidad en Cristo, es lo que Dios utiliza para impulsarnos hacia el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras vidas. Ellos pensaban que lo estaban condenando a Él. Ellos pensaban que lo estaban castigando a Él. Ellos pensaban que iban a acabar con Él. Pero el esfuerzo de ellos por acabar con Él terminó siendo la puerta que Dios abrió para traerle a Cristo la resurrección. Hay cosas que van a suceder en nuestras vidas que nosotros le tenemos tanto miedo. ¿Cómo yo voy a dar este paso?
Porque en cuanto yo abra la boca para dejarle saber a esta gente quién realmente soy yo, voy a quedar confrontado con mi propio testimonio. Voy a quedar confrontado con mis realidades. Voy a quedar confrontado con mi propósito. Voy a quedar confrontado con mis convicciones delante de estas personas. Y de momento es posible que inicie un proceso que el enemigo quiera hacerte pensar que va a ser tu destrucción. Es posible que comiences un proceso. Yo siento a Dios aquí. Es posible que ¿será que hay gente aquí que están atravesando ese tipo de procesos? Santo Dios. Que están tratando, pero les da tanto temor esto, porque es que esto es tan y tan diferente a lo que me rodea. Esto es tan y tan diferente. Lo que yo tengo en mi interior es tan y tan diferente a lo que esta gente está acostumbrado. Y yo sé que en cuanto yo abra la boca para dejarle saber a esta gente realmente quién yo soy, ellos me van a destruir. Y en ocasiones, yo mismo me aguanté por meses y callé una verdad que yo conocía y que gente conocía y que nadie se atrevía a decir. Pero en cuanto abrí la boca, definitivamente comenzó un proceso de juicio en mi contra. Comenzó un proceso difícil, comenzó un proceso que parecía ser mi destrucción. Pero a raíz de ese proceso que parecía ser mi destrucción, Dios abrió la puerta para comenzar este ministerio. ¡Santo Dios! ¡Aleluya! Hay procesos que el enemigo va a tratar de hacerte pensar que van a acabar contigo, que te van a destruir. Pero Dios está en control cuando nosotros nos atrevemos a declarar la verdad. Oh, la verdad te hará libre. La verdad te hará libre. Y es posible que el proceso de libertad no parezca ser de libertad. Es posible que el proceso de libertad parezca ser de condenación. Pero detrás de la cruz, detrás de cada latigazo, detrás de cada bofetada, detrás del proceso que tuvo que atravesar Jesús, había una gloria eterna esperándole, pues de la cual cada uno de nosotros podemos disfrutar. Todo aquel que acepte a Cristo recibe salvación y vida eterna. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. La afrenta, la aceptación, el abandono, el atropello, y termino con la aflicción. Retos ante nuestra perseverancia. Cosas que van a tratar de detenernos en nuestro camino mientras vamos tratando de alcanzar la meta, el sueño de Dios. Marcos capítulo 15, versículo 34. Marcos capítulo 15, versículo 34. Dice: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber, diciendo: dejad, veamos a ver si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Aquí es donde nosotros vemos el propósito de la aflicción. Jesús tuvo que padecer una terrible aflicción hasta llegar a esa cruz de decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y hay situaciones en la vida mientras nosotros vamos tratando de alcanzar el propósito de Dios en nuestras vidas, que en muchas ocasiones vamos a mirar al cielo y decir: ¿dónde tú estás, papá? ¿Dónde tú estás? No te veo, no veo tu respaldo, no veo tu ayuda, no siento. Hay ocasiones en que yo le pregunto a Dios: Señor, ¿por qué no puedo ni sentir tu presencia ya? Temporadas en mi vida que yo oro y ayuno y me meto en la palabra de Dios y: Señor, ¿dónde tú estás? ¿Por qué? ¿Por qué me has dejado solo en este momento? Pero hay aflicciones que nosotros, si no las atravesamos, no va a desatar el propósito. Porque cuando Jesús pudo llegar hasta ese momento al final, cuando Él finalmente expiró, dice la palabra que se rasgó el velo en Dios, lo que separaba al pueblo de la presencia del lugar santísimo, de la Shekinah, de la gloria de Dios. Se rasgó. Hay propósito en tu aflicción.
Hay propósito en tu aflicción. Yo no sé ni para quién es esta palabra, pero hay propósito en tu aflicción. Detrás de esta cruz que tú estás atravesando te espera una gloria poderosa. Te espera una gloria poderosa. Te espera una gloria poderosa. Hay cosas que nosotros necesitamos atravesar y Jesús sabía, yo tengo que llevar esto hasta el final. Yo tengo que llevar esto hasta el final. Porque aún en los momentos en los que nosotros nos sentimos desamparados por el Padre nunca perdió de vista a Jesús. Y en los momentos en los que tú te has sentido que a lo mejor el Padre te ha abandonado a ti o te ha desamparado, el Padre nunca te ha perdido de vista a ti. Hay procesos que tenemos que atravesar solos. Y hay veces que el respaldo y la ayuda de Dios es imperceptible. Hay veces que la ayuda y el respaldo de Dios son imperceptibles, que yo no puedo percibir la ayuda de Dios, pero Dios estuvo allí. Dios estuvo allí. Lo vemos más adelante en las cartas de Pablo, que el mismo Espíritu que levantó de Jesús de entre los muertos es el mismo que vivifica nuestros cuerpos mortales. El Padre nunca desamparó a Jesús. El Padre tenía preparado su Espíritu allí listo para que en el momento en que Jesús se entregara y entregara su Espíritu y soltara su último aliento de vida, ahí estaba el Espíritu preparado esperándolo ya. Nosotros necesitamos reconocer que hay ocasiones en las que la ayuda y el respaldo de Dios tal vez se me haga difícil percibirla, pero yo necesito como quiera seguir caminando en confianza. Seguir caminando en fe, seguir caminando en fe, porque Dios ciertamente, así como esperó allí después de la cruz a Jesús con su Santo Espíritu, así mismo también cuando yo me dejo caer, así mismo cuando yo me dejo caer en la presencia de Dios, así mismo cuando yo me dejo caer en confianza de mi Dios, Él también me está esperando para recogerme. Él también me está esperando allí en ese lugar. Gracias, Señor. Cierro con 3 claves para perseverar que encontramos en Hebreos capítulo 12. Claves para perseverar que encontramos en Hebreos capítulo 12. Hebreos es un libro poderoso. Hebreos 12 versículo 1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Dile a la persona que está al lado tuyo: hay mucha gente pendiente de ti. Hay mucha gente pendiente de ti. Y siempre me gusta incluir esta nota aquí. Hay gente alrededor tuyo que el único contacto que tienen con Cristo eres tú. Que están pendientes para ver cómo tú te comportas, que están pendientes para ver cuáles son las palabras que salen de tu boca, que están pendientes para ver tu testimonio, que están pendientes para ver tu perseverancia. Porque tu perseverancia les inspira fe. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, multitud de gente que está pendiente, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En la Nueva Versión Internacional, en vez de paciencia, le da el contexto original que tiene esa palabra griega, que es perseverancia. Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Claves para perseverar: lo primero que nosotros necesitamos hacer es despojarnos del peso. Mientras yo estoy tratando de impulsar mi proyecto hacia adelante, ¿qué es lo que a mí me aguanta? ¿Cuál es el peso que me está dificultando el que yo pueda avanzar desde punto A hasta punto B? Y el apóstol aquí también, ¿se entiende? Hay muchos teólogos que entienden que el autor del libro de Hebreos es el apóstol Pablo. Hay otros que piensan que fue Apolos, pero el autor aquí nos trae por revelación también del Espíritu Santo que hace una aclaración. Despójate del peso y del pecado. Despójate del peso y del pecado. Hay cosas que nos pesan. El dolor pesa. Las frustraciones pesan. El rencor pesa. ¿Sabe qué pesa? La culpa. Yo creo que por eso allí el autor del libro de Hebreos incluyó allí adicional:
Hay cosas que te están pesando y que te están haciendo caminar lento. Y hay cosas que nosotros necesitamos soltar y descargar. Yo te voy a pedir que te pongas de pie, porque hoy vamos a soltar peso en este lugar, para que dejándonos llevar por el testimonio de Cristo, nosotros también podamos perseverar hasta el final. Que nosotros también podamos perseverar hasta el final. Soltaremos el peso y soltaremos el pecado. Hay puertas que están cerradas porque nuestro testimonio no le ha demostrado a Dios que se pueden abrir. Y hay puertas que permanecerán cerradas hasta que tú demuestres dominio sobre esto que está tratando de detenerte. Dios no va a permitir que tú entres en la promesa para embarrar la promesa con el pecado. Dios no va a permitir que tú entres en la tierra prometida, en todo lo que Él te ha prometido, en todo lo que es tu propósito, para que tú ensucies la promesa con tu culpabilidad. Lo segundo es marca tu paso. Mira lo que dice, que corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Nosotros necesitamos marcar el paso de nuestro propio progreso. ¿Hacia dónde yo quiero alcanzar en este 2018? Si yo no marco la meta, pues entonces estoy divagando y voy hacia donde el viento me lleve. Pero si yo me trazo la meta Señor, yo quiero vivir de una manera digna, que cuando tú me mires a mí, que a ti te dé alegría lo que tú veas en mi vida. Yo quiero alcanzar una vida de compromiso contigo. Yo quiero alcanzar una vida que honre tu sacrificio. Yo quiero entregarme por ti porque tú te entregaste por mí. Yo quiero darlo todo por ti porque tú lo diste todo por mí. Si nosotros marcamos el estándar, desde allí entonces nosotros vamos. El atleta no comienza su carrera sin identificar la meta. ¿Hasta dónde yo tengo que llegar? Y en base a la meta yo voy a definir cuál va a ser mi plan de acción en esto. Aquí que nosotros tenemos el maratón, San Blas, tú escuchas a estos atletas y ellos saben en qué momento ellos van a reducir velocidad. ¿Cuáles son los puntos en la ruta en los cuales ellos reducen velocidad para poder ahorrar energía? ¿Por qué? Porque tienen su mirada puesta en la meta. Yo tengo que llegar. Y es posible que si yo me esfuerzo demasiado en la cuesta esta del Ahoguillo, es bien probable que yo no llegue hasta la meta. Nosotros necesitamos identificar la meta para poder marcar el paso. El versículo número 2 de Hebreos 12 dice: y puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús. Estos son claves para mi perseverancia. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. El cual por el gozo, mira esto, ¿por qué fue que Jesús sufrió la cruz? Por el gozo. ¿Por qué gozo? Por el gozo de vernos a nosotros aquí hoy. ¿Sabes que Dios está contento con que tú estés aquí hoy? Dios está contento de que tú puedas valorar su sacrificio. Dios está contento de que tú puedas valorar esta vida eterna. Dios está contento de que tú puedas aprovechar este poder para perdonar pecados y para abrir las ventanas de los cielos sobre tu vida. Menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fija tu mirada. Dile a la persona que está al lado tuyo: enfócate. Dice aquí: en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso lo que significa es el iniciador y el perfeccionador. Tú no llegaste aquí por pura casualidad. Tú no llegaste aquí porque alguien te presionó a venir. Tú viniste aquí porque Jesús está iniciando un proceso de fe en tu vida. Tú estás aquí porque Jesús está iniciando un proceso de fe en tu vida. Y si Él es quien inicia el proceso, Él lo va a perfeccionar. Él lo va a completar. Tenemos el relato de Pedro
No lo tienen que buscar, en Mateo capítulo 14, versículo 31, cuando él estaba caminando sobre las aguas para ir hacia Jesús, dice la palabra que él caminaba sobre las aguas, y mientras él caminaba sobre las aguas el viento seguía azotando, y él de momento dice la palabra que sintió miedo. Y cuando Jesús lo socorrió a él, en el versículo 31 dice: al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En otras palabras, le dijo: perdiste la fe porque perdiste el enfoque. Muchas veces nosotros nos preguntamos: ¿cómo fue que me enfrié tanto espiritualmente? ¿Cómo fue que me volví indiferente a Dios? ¿Cómo fue que le dejé de dar tanta importancia como en un principio? En el principio yo era tan y tan apasionado por Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Perdimos el enfoque. Comenzamos a mirar el viento que soplaba, comenzamos a mirar las olas que se levantaban, comenzamos a mirar el ambiente, comenzamos a mirar las condiciones y perdimos de perspectiva al Jesús que nos estaba llamando a seguir acercándonos a Él. Menospreciando el oprobio, dice la palabra aquí en Hebreos capítulo 12, que Jesús menospreció el oprobio. Lo que significa es que menospreció la vergüenza que significaba. La vergüenza que significaría él llegar hasta la cruz. Y que la gente y que el mundo entero lo viera a él ahí levantado, el Hijo de Dios, erigido sobre una cruz, clavado, casi desnudo, con su semblante irreconocible por todas las bofetadas que le dieron, ensangrentado por completo por todos los golpes y los latigazos y la corona de espinas, y nosotros que mucha vergüenza nos da muchas veces, ¿verdad? Menospreciando el oprobio. Esto es una clave para nuestra perseverancia. Hay momentos mientras nosotros vamos a perseverar, mientras vamos perseverando hacia lo que Dios ha hablado a nuestras vidas, que nosotros decimos: pero es que si yo hago este próximo paso, si yo doy este próximo paso, me voy a ver raro. Cuando yo le cuente a mi familia que yo voy a comenzar a separar dinero para montar un negocio de un kiosco de tal cosa, van a pensar que soy loco. Cuando se entere la gente que yo estoy sacando dinero para la iglesia, cuando se entere la gente que yo voy a quedar como el ridículo. Menospreciando el oprobio. Menospreciando el estado que pudiera parecer vergonzoso. En ocasiones nos vamos a parecer medio raros, nos vamos a ver medio raros. Pero nosotros tenemos que decidir si yo voy a valorar más la percepción de la gente o si yo voy a valorar más la promesa. Termino con esto. En el versículo 3 de Hebreos 12: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ante el cansancio que nosotros podamos atravesar mientras vamos perseverando en este proyecto de fe, ante el cansancio que nosotros podamos enfrentar, porque es posible que nos cansemos, es posible que el camino se vuelva duro, es posible que de momento sintamos: Señor, a mí las fuerzas no me van a dar para más. Aquí el autor lo que nos está diciendo es: considera a aquel que sufrió. Considera a aquel que sufrió la oposición de la gente contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es mejor terminar que comenzar. Que nosotros podamos llegar al momento de decir: Señor, he peleado la buena batalla, he alcanzado la meta. Filipenses 3:13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta. Repite conmigo: yo prosigo al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. El Señor te está haciendo un llamado hoy, un eterno llamamiento en Cristo Jesús. Yo te voy a pedir que tú cierres tus ojos allí donde tú estás, porque yo sé y me
Me atrevo a decirte que Dios sabe todo lo que a ti te ha costado esta fe. Dios sabe lo que a ti te ha costado este propósito. Dios sabe lo que a ti te ha costado. Dios sabe cuánto tú has tenido que perseverar. Dios sabe cuánto tú has tenido que dar. Dios sabe que la situación en muchas ocasiones se ha empeorado y tu perseverancia ha sido retada con afrentas. Dios sabe. Dios conoce los nombres de las personas que te traicionaron. Dios conoce tus aflicciones. Dios conoce todos tus procesos en cada una de sus etapas. Y Dios te está haciendo un llamado hoy a que tú puedas desviar tu mirada de la aflicción y que tú puedas reenfocar tu mirada hacia el Cristo que te está haciendo un eterno llamamiento. Esto no es un llamado para un propósito terrenal, esto es un llamado para un propósito eterno. Y si hubiera alguien aquí que quisiera sellar su pacto con el Señor para pasar la eternidad en el cielo, yo te voy a pedir que tú levantes tu mano allí donde tú estás. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hoy es día de reconciliación. Oh, Santo Dios. Santo Dios, gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. El Señor sabe que este camino es un camino de perseverancia. El Señor sabe, pero Él te dio el modelo a seguir a través del testimonio de su Hijo. Que aún en medio de las aflicciones, aún en medio de las afrentas, aún en medio en situaciones que fueron difíciles de aceptar, aún en medio del atropello y aún en medio del abandono, Él pudo perseverar hasta el final, porque para Él fue más importante el propósito que la percepción de la gente. Para Él fue más importante, y dice la palabra en Hebreos que fue por su gozo, el gozo de que tú pudieras tener esa oportunidad hoy de entregar tu vida a Él y poder sellar tu lugar en el cielo para vida eterna. Yo te voy a pedir que si tú quieres hacer este pacto con el Señor, que tú puedas repetir esta oración conmigo. Y todos los demás que quieran acompañarnos en esta oración para renovar pacto con el Señor, tal vez yo te voy a invitar a que tú puedas atreverte a hacerlo, que tú puedas aceptar de una vez y por todas realmente quién tú eres en Cristo Jesús, porque la verdad te va a hacer libre. No tengas temor del proceso que va a venir a causa de la aceptación de tu identidad en Cristo. Porque el proceso que viene, aunque el enemigo trate de hacerte pensar que te va a destruir, ese proceso es lo que Dios va a usar para impulsarte hacia el nuevo destino de gloria que Él tiene para ti. Repite conmigo esta oración. Padre, te doy gracias por la vida. Yo reconozco que soy un pecador y que necesito salvación. Yo creo que tú enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por mis pecados, y que tú lo resucitaste en el poder de tu Espíritu Santo para levantarme a mí en una nueva vida. Yo te entrego mi vida hoy. Escribe mi nombre en el libro de la vida para pasar la eternidad junto a ti. Y lléname de tu Espíritu Santo para vivir en ti, para ti y por ti todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Y la iglesia de Jesucristo dice amén. Dar un aplauso fuerte allí de alabanza y de adoración al Cristo que perseveró hasta el final para que nosotros pudiéramos tener acceso a vida eterna y salvación y perdón de pecados. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Si tú sientes la necesidad de recibir oración, el altar está abierto, puedes pasar.